Continuando con la serie de videos sobre este servidor IPTV, Kylon, desarrollado por TBS junto con los dispositivos para recepción de señales digitales, y aprovechando la consulta recibida en videos anteriores, quiero mostrarles de por qué Kylon es un software que se puede utilizar en hoteles con una gran ventaja. Me refiero, cuando digo hoteles, es por la consulta, pero está apuntado también a sitios como hospitales, clínicas con internación, distintos tipos de espacios similares, ¿no es cierto? Podrían instalarse tranquilamente en un edificio y repartir la señal IPTV sin problemas. Entonces, lo que quiero mostrarles son las dos partes. Cómo funciona, en primer lugar, la configuración o lo que se puede hacer desde el servidor, y cómo funcionan los set-top box, las cajitas para recibir la señal de este servidor. Entonces, en principio, salvando todo lo que ya hemos visto antes en lo que es el contenido que se puede recibir, la forma en que se organizan, y vamos a pasar directamente a lo que son los periféricos, en este caso los set-top box, que acá podemos ver la forma en que trabaja. Acá el servidor Kylon tiene la posibilidad de que cuando algo se conecta a la red, obviamente dentro de la red local, los puede identificar. Por eso en la configuración vemos este sector, ¿sí? Autodescubrir los set-top box móviles, celulares como decimos en Argentina, dispositivos que no son reconocidos como tal, y otros tipos de dispositivos remotos, ¿sí? Conexiones externas que se habilitan a través de la red pública si es que se configura como tal. Por eso podemos ver que en este sector de otros reproductores vemos que en algún momento se han conectado los dispositivos a este servidor. Y fíjense acá la información de que se los mantiene identificados con la fecha en que fue, el momento en realidad, porque tiene fecha y hora en que fueron vistos por primera vez, y la última vez que fueron reconocidos estos mismos dispositivos en esta red. Y estamos hablando de, bueno, esto es una IP pública, estas son distintas IP locales, las versiones del software que se utilizó y los distintos momentos en que se utilizó con cada vez que se conectaron desde un dispositivo distinto. En el caso de los celulares o móviles también tienen la misma forma de identificar y de reconocer, también manteniéndole o teniendo la posibilidad de mantenerlos activos y reconocidos en el caso de ser necesario. Esto se utiliza cuando se les da a los usuarios una aplicación también para Kylon como cliente, donde estando en la misma red pueden tener las mismas opciones que tienen los set-top box, las cajitas como vemos acá. Los set-top box como tal también son reconocidos cuando se le instala la aplicación o los que ya vienen directamente desde TBS. Y esto ya nos vamos a detener en eso cuando veamos los set-top box, porque ahí TBS los ofrece como algo ya armado, configurado y con todo lo específico. Pero también se pueden utilizar dispositivos que tengan versiones de Android, como en este caso, por ejemplo, uno que es genérico, y los propios de TBS, aunque estos propios son con versiones de Linux. Ya voy a estar recibiendo quizás en 15 días los que son versiones de Android de TBS, y también haremos un video al respecto. En cuanto a lo que se puede ofrecer para los set-top box, tenemos que empezar viendo la forma de tener el servicio previsto, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, o la ventaja en realidad, es que este tipo de servidor tiene las opciones de crear distintos paquetes. ¿Por qué? Porque hay dos configuraciones que hay que hacer. Lo que es la configuración general o por defecto para todos los set-top box, donde se le asigna un paquete de servicio, ¿sí? Entonces, en este, por ejemplo, el paquete básico está configurado como manera específica para páginas de clima, la página de publicidades,
los programas de televisión y los programas de radio. Eso es por defecto, todos van a tener así. Pero también se puede asignar distintos tipos de paquetes, se asigna uno, pero se pueden configurar varios. Entonces, en este caso, como ejemplo, el paquete Plus, además de tener como el otro clima, no tiene configurado lo que es publicidad y tiene televisión y radio, y también se puede configurar películas, videos cortos, música. Todo esto es parte de lo que es el contenido que se recibe en live streams para ofrecerlos al servicio. Entonces, una vez que los dispositivos se conectan y están reconocidos en este lugar, por ejemplo, que es uno de los de TBS, se le identifica con un nombre y una descripción si es necesario, además de que se le asigna un paquete de servicio, que en este caso lo toma por defecto porque está establecido así en las versiones generales, en la configuración general, donde también se puede hacer la corrección o el servicio puntual para los clientes que van a estar disfrutando de esto en los lugares. Entonces, de repente se puede tener el servicio, pero el turista, digamos, en un hotel prefiere un idioma en la plataforma, entonces se puede elegir uno de los idiomas y ponerlo. Se puede limitar el audio volumen. Esta es otra opción dependiendo de las capacidades de los dispositivos, los set-top box, y lo que tenga, ¿no?, como hardware. Se puede configurar para que reciba lo máximo que puede tener el set-top box como tal. En este caso puede tener 2160, es en 4K, pero 2160. Lamentablemente lo tengo recibiendo en un USB de versión 2 y no lo puedo poner a mayor flujo de datos, pero se puede configurar para lo que es la resolución final del dispositivo. También lo que es TBS cuenta con controles remotos. Las versiones que tienen los set-top box tienen un control remoto en particular y se los puede identificar desde este lugar y asignarle un modelo en particular. Además, los set-top box de Kylon los set-top box de TBS ofrecen ser access point. ¿Esto qué significa? Que el mismo set-top box hace de receptor de el Wi-Fi, ofrece Wi-Fi, sería así, ofrece Wi-Fi a los dispositivos que estén cerca. Es decir, una persona que llega a la habitación, enciende el set-top box y ahí ya tiene la opción de conectarse al Wi-Fi, pudiendo también acceder al servicio de televisión, ¿verdad? Después, lo que tiene la información propia del set-top box, se le asigna una IP y esto está todo identificado. La ventaja de que esté todo identificado tiene que ver con la parte de ofrecer el servicio y mantener el servicio desde el servidor o desde un lugar específico donde se configure todo esto. En el caso de los lugares que se asigne un periodo de tiempo, y si se cuenta con un sistema de pago, de administración del pago, ese sistema se puede configurar para que en el rango de fechas pagadas o de periodo pagado o de tiempo pagado aparezca el check-in y check-out como fechas asignadas para este dispositivo. ¿Eso qué significa? Que el equipo va a estar disponible para usarse en ese rango de fechas o en ese rango de tiempo. También se le pueden agregar enviarles mensajes directamente. Incluso en este caso está un mensaje de bienvenida que se le puede asignar, o cualquier mensaje en cualquier momento. Ya vamos a ver un poquito más de detalles en eso. Después, ¿qué más se puede hacer con estos equipos? En el caso de los equipos de TBS, se puede reiniciar y actualizar los equipos desde el mismo servidor. El tema de los equipos Android genéricos, no tienen las funciones completas que ofrecen los de TBS, entonces no están todas las opciones, aunque a mí me parecería muy razonable tenerlas. En fin, pero además se puede tomar una captura, como hice clic recién, se puede mostrar una captura
de lo que el usuario está realizando en ese momento. Acá tenemos que diferenciar claramente, no es una forma de estar espiando lo que hace el usuario, sino más del lado del servicio técnico, la posibilidad de que si el usuario comenta que algo no funciona, desde el mismo servidor se pueden hacer verificaciones de que eso está funcionando. Entonces termina siendo una forma de tener precisa el servicio, ¿sí? No tener que estar golpeando la puerta para poder entrar a ver cómo funciona, no tener que estar molestando al resto de las personas que puedan estar en la habitación y verificar todo desde el mismo servidor. En el caso de los dispositivos que son Android, pero bueno, no son propios de TBS, las opciones están un poco restringidas, no se puede reiniciar el equipo como se puede hacer con los de TBS, reiniciar en el sistema de que se apague y vuelva a encender, o suspender, por ejemplo, ¿sí? Esas son las opciones adicionales que tienen estos equipos, que a veces también es necesario poder hacerlo desde el servidor, como les decía recién, para evitar molestar en las habitaciones, en el sentido de estar golpeando la puerta e ingresar a donde están las personas. En el caso de los dispositivos que no son de TBS, los Android genéricos, digamos, también está toda la información propia de ese equipo. La IP que se le asigna, la versión que está usando del sistema. Esta versión es la versión, obviamente, del servidor, ¿verdad? La versión del software que está utilizando, que está vinculado con la versión del servidor. También identifica el tipo de sistema operativo y el modelo o el ID del dispositivo. El resto de datos es similar en ambos casos. Hay funciones también que se pueden hacer de manera general, operaciones en forma general a todos los dispositivos, como por ejemplo hacer un mensaje que pase de un lugar a otro, en el sentido de izquierda a derecha, velocidad y demás, y podemos ponerle un mensaje del recordatorio, por ejemplo, bienvenidos, disfruten su estadía. Piscina y gimnasio disponible las 24 horas. Guardamos el mensaje y cuando vamos a aplicar, el mensaje va a aparecer pasando de derecha a izquierda en los dispositivos que estén conectados, como se está viendo, bueno, acá en la pantalla en este momento. Son las funciones propias. También hay todo tipo de mensajes, se pueden hacer y se pueden poner los mensajes que quieran. Incluso, por ejemplo, si alguien dispone en horarios para poner mensajes del tipo promoción de locales cercanos, hoteles, restaurantes, bares, cines, ¿no? Algo que se pueda acordar con la gente alrededor, como servicio adicional también se podría ofrecer desde el hotel, que los que están alrededor publiciten a los usuarios del hotel, o como sugerencia. Otro tipo de mensajes son mensajes instantáneos, pero el más interesante, porque esto también aplica en algunas partes del mundo como obligación, es que se pueden hacer alertas en el caso de emergencias, y no se trata de un cartelito en el sentido de decir si ocurre esto, haga tal cosa, sino esto es un aviso en el momento en que está realmente ocurriendo la emergencia. En este caso también es totalmente configurable, en este caso es aviso de incendio, y la sugerencia de que se dirijan a la puerta de salida más cercana y que no se utilicen las escaleras. Cuando se aplica el inicio, el start aquí, el mensaje va a estar mostrándose a todos los dispositivos conectados hasta que se los frene, ¿sí? Ahí automáticamente, como se ven en las imágenes de la derecha,
el aviso llega a cada uno sin importar lo que esté haciendo. También interrumpe el servicio de televisión. Si se está viendo algún canal de televisión, también lo interrumpe, y esto tiene prioridad sobre todo lo que se esté haciendo en el dispositivo, en el set-top box, ¿sí? Al finalizar la emergencia, se envía la señal de stop y cada equipo va a volver a hacer lo que estaba haciendo. En el caso de los servicios de televisión, si está configurado de esa manera, va a volver a reproducirse en el mismo canal que se estaba viendo, como esto que era una parte de la prueba que estaba haciendo anteriormente. Ya vamos a llegar a ver los dispositivos puntualmente y vamos a ponernos con a visualizar esa información o la forma que trabajan los set-top box. Bien, esto en cuanto a lo que es el servicio, en el sentido de que hay muchas opciones que son propias del servidor, que son muy funcionales y muy útiles, en realidad más que funcionales, muy útiles a la hora de contar con un servicio de televisión en un hotel. Quiero mostrarles también acá en la página de estatus. Ya vamos a pasar a los set-top box. ¿Por qué? Porque acá también se puede ver el servicio. En este caso, por ejemplo, este transponder está recibiendo poca señal, está en color naranja, y el que está en verde está sintonizándose bien. Este está sintonizado pero no está sincronizado, con lo cual van a fallar los canales que estén disponibles desde ese transponder. También se puede recibir por multicast. Esta es una emisión que hice anteriormente desde de una computadora para el servicio en la misma red. Los videos que se pueden tener dentro del dispositivo, del servidor, y están como archivos locales que se pueden emitir en el servicio como si fueran canales. También la opción de tomar señal desde otro servicio, en HLS por ejemplo, o lo que es HTTP, y tenerlos disponibles. El preprocessing, depende de lo que tenemos configurado. Se puede, por ejemplo, transcodificar. No está disponible para set-top box el servicio, pero hay versiones del servidor de Kylon en el cual se puede transcodificar, y es un preprocesamiento, entre otras cosas. Multiplexer, aquí ya vamos a ver la segunda opción para lo que son teles, y vamos a tocar este tema junto con este de moduladores. El servicio de salida multicast para la red local. Lo que quiero ver en este caso es cómo el servicio mismo va teniendo toda la información de lo que se está realizando. Incluso este dato es muy importante. Por ejemplo, lo que se recibe en los transponders tiene 295 megabits por segundo de uso en el ancho de banda, digamos, y acá apareció el que conecté recién. Este cliente es el cliente de set-top box de TBS, reproduciendo el canal cinear.hd. Está usando 3.13 megabits. Esto es muy importante porque en definitiva determina el uso y se puede verificar las necesidades del red, o estar atentos a posibles fallas que estén ocurriendo y saber de dónde, ¿no? Si es una red que está saturada, si es algún otro problema como la sintonización, como está pasando acá. Bien, esto no son servicios activos, no me preocupa, pero son todas cuestiones que se pueden ir viendo para mantener el servicio lo más estable posible. Continuando entonces con lo que es el servicio que se puede ofrecer, vamos a pasar a otra forma, ¿sí? En este punto llegamos a los set-top box, pero también este servicio se puede ofrecer en los hoteles con moduladores que emitan señal por cable coaxial, ¿sí? Esto es muy, muy interesante para aquellos lugares donde ya existe un tendido de cable coaxial.
desde la televisión analógica, por ejemplo. Ese tipo de cableado, si está en condiciones, se puede reutilizar para enviar la señal desde Kailon a través de las moduladoras, desde Kailon hacia los distintos televisores. ¿Y por qué es muy interesante? Porque en la zona de América Latina, en particular Argentina, hace unos años se adoptó la norma ISDB-T. La norma ISDB la norma ISDB implica que todos los televisores que se fabrican para esta zona ya vengan con un sintonizador ISDB. Asimismo, en la zona de Europa que hace años viene trabajando con DVB, los televisores ya tienen DVB por cable o DVB por aire, y al tener un sintonizador ya se puede poner una moduladora en el servidor de Kailon y emitir el contenido, es decir, todo lo que esté como adquirido de señales se puede emitir a través de las moduladoras directamente a los televisores de las habitaciones. En mi caso tengo una moduladora en DVB-C. Lamentablemente no tengo dispositivos para reproducir en DVB-C, pero podemos ver que una moduladora puede enviar hasta 4 frecuencias en el mismo dispositivo, y eso que se envía en cada frecuencia es totalmente configurable según lo que tengamos disponible como servicio, ¿sí? Ahora, hay una cuestión con esto, y la forma de configurar tiene que ver con el tipo de norma que utilizan en cada lugar. Por ejemplo, para ISDB se utiliza hasta 30 megabits fijos, 30 megabits por segundo fijos. Entonces, lo que hay que configurar es una cierta cantidad de canales dependiendo el tipo de canal. En este caso, por ejemplo, este es HD, utiliza obviamente más ancho de banda. Este canal es definición estándar, utiliza menos. También si es H264 o 265 tiene toda una serie de cuestiones para calcular, pero lo importante es que desde este mismo sistema se puede saber, y esto lo sabemos también acá en la página de estado, porque el multiplexer, que es donde se configuran para emitir las frecuencias, ya suma el bitrate que se va utilizando. En este caso estamos utilizando 24 megabits por segundo, y el resto, esos 5, 4, algo de megabits por segundo, los rellena con valores nulos. Es propio de la normativa para el ISDB, ¿no es cierto? Entonces, como cada sistema tiene una normativa, bueno, hay que pensar en eso, qué es lo que se necesita para cada lugar. Lo que sí es importante es que el sistema de TBS se puede utilizar con DVB-T, QAMB, ATSC y ASI sin ningún problema, aparte de DVB-C. Y ya está integrado todo para hacerse directamente en este mismo sistema. De ahí, bueno, que insisto en esto, de que lo veo como el mejor software para IPTV, el mejor servidor para IPTV, por las funcionalidades que tiene, por la cantidad de opciones que tiene para tener un mejor servicio y ofrecerlo como tal de distintas maneras y en distintos lugares, ¿sí? Esta versión es para hotel, por ejemplo, o lugares de ese estilo, pero hay otras opciones para ISP u otros entornos que son totalmente viables para utilizar este servicio, este servidor de IPTV Kailon. Pasemos ahora a ver lo que son los set-top box, las versiones puntuales que están disponibles para este servicio. Vamos a aprovechar los espacios un poquito más. Bien, ahí acomodamos para ver un poquito mejor los set-top box. Recordemos que el de la izquierda es el propio de TBS. El de la derecha es un Android genérico. De todos modos, las funciones no son muy distintas, excepto por la configuración. ¿Y por qué? Porque acá vamos a ver que en el caso de lo que está configurado para el dispositivo de TBS, aunque puede ser totalmente al revés, ¿no es cierto? Tiene un paquete de datos. Recordemos que había un paquete que era básico y otro plus. Y acá podemos ver la diferencia, ¿sí? Están los dos al mismo momento, y
el de la izquierda tiene menos canales que el de la derecha. Parte de la configuración, ¿sí? Recordemos esa parte que lo teníamos en contenido paquetes, dos paquetes, uno básico que tenía una lista de canales y el paquete Plus que tiene otra lista de canales, así también como radio y otros servicios. En el caso de los dispositivos, cuando se accede a un canal, obviamente se empiezan a ver. La verdad que no sé qué decirle. Es increíble. Ahí vamos a poner distintos canales para ir viendo las diferencias, ¿verdad? Entonces ahí vemos también, y permítanme volver acá al servidor. En la página de status, los dos equipos van a estar siendo vistos desde el servidor según lo que estén realizando. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Entonces, esa es una de las cuestiones que se puede tener dentro del servicio de Kylon. Otra cuestión que podemos analizar en esto es que se puede ofrecer desde el hotel como servicios. En este caso se puede configurar, por ejemplo, estas funciones, ¿no? Como es el servicio a la habitación. Me parece que esto no lo tengo configurado. Por ejemplo, como es el servicio de lavandería, este es todo totalmente configurable, ¿sí? Entonces se ofrece información sobre cómo es el sistema para el hotel, en este caso con la opción de que sea un servicio tercerizado, y en un QR se puede poner distinta información como la misma ubicación para donde está el servicio, perdón, la misma ubicación, o la forma, en este caso, de tener el servicio, es decir, pedir que pasen a buscar, digamos, lo que quiere llevarse a la lavandería. Todo depende del servicio que se ofrezca en el hotel. Fue concedido el NIL Obstat la autorización para proseguir e investigar su posible canonización. ¿Qué otros tipos de servicios se pueden ofrecer? Por ejemplo, también diferenciando lo que tenga el hotel, ¿verdad? O lo que se puede hacer, por ejemplo, restaurantes. En este caso está una información, el teléfono no, es falso y disculpe si alguien lo tiene realmente. Pero se puede poner esto, ¿no? ¿Cuál es la ubicación de un restaurante recomendado y el teléfono para hacer reservas en este caso, ¿no? Incluso en el caso de haber acuerdos, no sé, descuentos por llegar de tal hotel, todo esto se puede mencionar y que lo termine disfrutando quienes están también disfrutando del hotel. También se puede hacer otro tipo de imágenes. Estas son imágenes que se configuran. Perdón, no tengo la vista para mostrarlo. Estas son imágenes que se configuran y se le pone a la imagen, tiene algo lo que se quiera, ¿no? Por ejemplo, puede ser un QR, pueden ser información de distintos restaurantes, los más próximos, en fin, eso ya depende de un poco de la imaginación para hacer los diseños o lo que exista en acuerdos o propuestas en la zona. Lo mismo para el resto de actividades, ¿sí? Playa cercana, pubs, spa, u otras actividades. Otra cuestión que es muy interesante es el tema de la información que se puede brindar en el caso de contar con ella, ¿no? Por ejemplo, y acá vamos a ver los dos dispositivos a la vez. Por ejemplo, se puede ver el estado del tiempo. Esto también es totalmente configurable dentro del paquete de servicios, como lo habíamos visto. En el otro equipo teníamos que ir a información o clima, que está ahí también, es la misma función, pero para tener el mismo lugar. Fíjense que un servicio, el básico, cuenta con una sola ubicación, y el que es Plus cuenta con otras dos ubicaciones, dos ciudades. No tienen nada que ver en distancias unas con otras, pero bueno, son las opciones que se pueden configurar. El
el servicio de clima hay varias opciones para configurar, depende del proveedor del mismo. Acá podemos ver Visual Crossing, que es el que provee en este caso, son versiones de prueba. Y se puede configurar, bueno, según la ciudad, la localidad, y tiene la información. Después hay otros servicios también que se pueden utilizar, como el de Yahoo y algún otro, todo configurable. Pero quería mostrarle esto, ¿no? Que se puede diferenciar entre los paquetes para los distintos servicios, totalmente configurable todo. De todos modos, también hay otra opción muy interesante para configurar, como son, por ejemplo, la salida de los vuelos. Yo no tengo acceso a esta información, pero sí sé que hay proveedores de este tipo de servicio donde se puede configurar, según el aeropuerto más cercano o lo que se configure, los horarios de salida de los vuelos, que es muy importante a la hora de necesitar tomar estos vuelos, ¿no es cierto? O incluso cancelaciones y demás de vuelos que pueden ocurrir. Otra opción que tienen es la de noticias, ¿sí? Acá está configurado dos servidores distintos. Este es de la BBC en inglés. Y, perdón, volví al mismo. Y este es de Clarín, un portal local de Argentina, que también se puede configurar para tener noticias del lugar. Otra cosa muy interesante para la parte de turismo en hoteles es esta información de las monedas, ¿sí? Este servicio de Exchange Rate es un servicio pago. El servicio de prueba ofrece algo de información. En el de prueba no se puede intercambiar esta conversión, ¿sí? Porque ver que un peso argentino vale 0,0111 centavos de euro, bueno, no es tan visiblemente identificable. En las versiones de pago se puede configurar de cuál es el origen y cuál es la cotización de las monedas y de distintas monedas. Incluso se pueden configurar varias monedas para tener la cotización. También existe la posibilidad de agregar otro tipo de información. En este caso, el software viene con esta opción de informar sobre lo que fue COVID en aquella época y cómo en cada sitio tenía que ser visto, ¿sí? O cuáles eran las opciones o las restricciones que estaban impartidas en cada lugar. Esto es todo información que termina siendo útil para los que están en el hotel, ¿verdad? Además, también se pueden configurar radios, distintas películas, otra forma de entretenimiento, ¿sí? Servicios que hay que ir agregando en el caso de ser necesarios, ¿verdad? De música, YouTube, Chromecast, Disney Plus, Amazon Prime, Netflix. Todo depende de lo que podamos contar, del servicio, con el que se cuente en el hotel. Del mismo modo, en otra ubicación encontramos también Spotify como servicio adicional, y el resto que mencionamos recién están agrupadas en entretenimiento. Bien, como se puede apreciar, las opciones que tiene el set-top box, la configuración que ofrece TBS para estos servicios es amplia, no es limitada. Esa es la otra cuestión, no es una cuestión limitada. Se pueden agregar más servicios para obtenerlos desde la zona donde se cuente o el servicio que se tenga contratado adicional. Esto no limita, sino que simplemente es una base para ofrecer como servicios. Vamos a ir cerrando este video y quiero simplemente dejarlos con la información de cómo se analiza y cómo se ve en cada caso. Acá el tema de esta parte que dice que no hay señales, este es un
HLS, un servicio externo. La verdad que no es tan sencillo acceder, por eso es así, pero me interesa ver por qué. Se trata de las cámaras que tiene un servicio de televisión acá en mi ciudad, en Tostado. Lamentablemente está empañada la cámara que está a la calle del centro de la ciudad, pero insisto, con esto era simplemente poder mostrarles un poquito lo que es la avenida principal y la zona de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Tostado, un día en extremo tranquilo por las condiciones climáticas, que eso es muy común en esta zona. Por lo demás, solo les dejo la posibilidad de mantenernos en contacto vía la mensajería de YouTube o a través de un correo que es contacto@fierrosiptv.com para poder continuar con esto. Si tienen más preguntas, dudas, si prefieren algo más específico, incluso hacer un vivo, podríamos coordinarlo para charlar sobre este servicio y sacarnos todas las dudas que existan.